Me han dado la responsabilidad, que es para mí un honor, de ser el presidente durante este año, y a nombre entonces del Consejo Directivo de la Cámara Nórdica les extiendo a todos ustedes una cálida bienvenida. Bienvenidos los colegas que pertenecen a las cámaras europeas. Este evento ha sido coorganizado por la propia Cámara Nórdica y las cámaras que están participando en esta cuenca de cámaras europeas que se llama Eurocam. Bienvenidos por ahí, tuve la oportunidad de saludar ya a algún representante de una empresa alemana, así que bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que tenemos que ver con negocios con los 4 países, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Esperemos que especie de coloquio sea de utilidad para la toma de decisiones en las empresas. Y con esto iniciamos la serie de presentaciones, de temáticas que nos son muy importantes para la toma de decisiones en nuestros negocios. Esperamos vernos con frecuencia, al menos una vez por mes, en los tópicos que ustedes crean que también son importantes. Les pediremos que nos lo hagan saber por medio de los correos hacia las cámaras o también por medio de algún comentario ahora en las tarjetas que les han sido distribuidas ahí por la directora de la Cámara, Fabienne Jacum, a quien también le agradezco por toda la organización de este evento. Muchas gracias, Fabienne. Y si ustedes me lo permiten, quisiera invitar a la embajadora Merete, la embajadora de Noruega en México, para que nos honre con la declaratoria inaugural de este evento. Muchas gracias una vez más, bienvenidos todos ustedes. Señoras, señores, buenos días. Y yo quisiera, como embajadora de Noruega, desearle a todos un feliz año primero, a todos, y aprovechar este primer evento de la Cámara Nórdica para desear un bienvenido al nuevo Consejo de la Cámara Nórdica y desearle un éxito durante este año muy importante con todas las reformas que han sido aprobadas para el gobierno mexicano durante el año pasado y con la implementación durante este año creo que tendríamos muchísimas oportunidades para hacer más negocios entre nuestros países, los países nórdicos y México. Y yo quisiera simplemente decirle también que ahora, durante este año, la presidencia de la Cámara Nórdica sería para Noruega y que la Embajada de Noruega sería dispuesta a tener reuniones en nuestras oficinas y espero que podríamos tener mucha cooperación entre los países nórdicos y México durante este año. Yo deseo un feliz año de nuevo y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora, y le cedo ahora el control del resto de la reunión a mi amigo y vicepresidente de la Cámara, Rafael Llamas. Tienes tú la palabra. Invitamos también a tus panelistas. Rafa, the floor is yours. Sí. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Me voy a permitir presentarles a los expositores que nos han hecho el favor de participar en este evento. Me voy a permitir leer el currículum de cada uno de ellos. Vamos a empezar como se acostumbra en México, primero por las damas. Nos acompaña Helen Berglund,
Ella es representante de la empresa Ericsson. Helen estudió Administración de Negocios Internacionales en el Business School of Gothenburg, en Suecia. Helen tiene casi 20 años de experiencia internacional en finanzas y mercadotecnia. Durante varios años, trabajando en empresas multinacionales, ha adquirido conocimientos en áreas como estrategia de precios, control de costos, evaluación y manejo de proyectos, negociación, administración e implementación de procesos. Los últimos años se ha especializado como controladora de negocios y contratos de Ericsson de México. Bienvenida, Helen. También nos acompaña Humberto García de Alba. El maestro Humberto García es licenciado en Economía por el ITAM. Tiene maestría en Finanzas por el Reading University en Inglaterra, candidato a doctorado en Administración por la Universidad de Anáhuac. Actualmente se desempeña como director de estrategias de inversión en banca patrimonial y privada de Bancomer. Anteriormente ocupó la posición de director de innovación y productos para Latinoamérica en Asset Management en el grupo BBVA. Muchas gracias. También está con nosotros el licenciado Rafael Camarena Zavala. El licenciado Camarena Zavala es economista senior en la Dirección de Análisis del Grupo Financiero Santander de México. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo por su tesis de licenciatura el premio Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Posteriormente cursó la maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ha desempeñado varios cargos, entre los que se encuentra el de subdirector de Política Monetaria y Crediticia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subdirector de Estudios Económicos en Banco Internacional, así como investigador en el Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM. Ha participado en diferentes foros de negocios académicos y financieros, así como también ha desarrollado una labor académica en las principales universidades del país, destacando la Facultad de Economía de la UNAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, en la Universidad Panamericana y en la Universidad de Anáhuac. En su actividad profesional actual, tiene como sus principales funciones establecer el punto de vista del Grupo Financiero Santander referente a la evolución de la economía mexicana y el entorno global, apoyando las decisiones de inversión para las áreas internas y los principales clientes del Grupo Financiero Santander. Rafael, bienvenido. De acuerdo con el programa que tenemos el día de hoy, quien empieza la sesión es el maestro Humberto García de Alba, a quien deseo la palabra. Gracias. ¿Cómo gustes? Paso para acá para no cruzarme. Y ya me siento con... Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Feliz año. Todavía creo que es legal, ¿verdad? Enero. Y gracias por la invitación. Gracias por la invitación de la Cámara, y aquí estamos. Esperamos dar unas ideas, poner algunas ideas sobre la mesa que les sean útiles, y seguro que en la parte de preguntas también podremos ahí entrar en algunos temas interesantes. A mí me toca exponer un poco la primera parte de la charla con respecto a qué estamos esperando en general, en la parte más macroeconómica, y algunos temas particulares, ¿no? Yo creo que este año 2014, de acuerdo a lo que esperamos en el banco, es que pues, tendremos un año con mayor crecimiento que el 2013, ¿no? Yo creo que esto también lo hemos podido repetir los economistas cada inicio de año y cada final de año. Decimos a lo mejor que el siguiente año se va a ver mejor o peor, y muchas veces la expectativa es de mejora o de un desempeño más positivo en las economías, por lo general, ¿no? Somos, en esos periodos nos ponemos muy optimistas por lo general. Creo yo que 2014, creemos nosotros que 2014 viene con una fuerza, con mayor justificación, digamos, con respecto a lo que puede ser el crecimiento. Aquí pusimos un par de laminitas, un par de gráficas. La del lado izquierdo habla sobre la manufactura, la actividad manufacturera a nivel global.
medida en tres grandes grupos de países: la global general, la de las economías avanzadas y la amarillita o naranja, que es un grupo de países que BBVA ha agrupado, que le ha llamado Eagles, que son los emergentes con mayor perspectiva de crecimiento, como es China, India, perdón ahí por la letra minúscula de India, Indonesia, Brasil, Rusia, Corea, Turquía, México y Taiwán. Y como pueden ver en esa primera gráfica, que son datos duros, no son expectativas, son datos, sí se viene dando una recuperación a partir del verano del año pasado, con mayor crecimiento y mayor fortaleza de la actividad económica del lado manufacturero, claramente liderada, como podemos ver aquí, por las economías avanzadas. Yo creo que 2013 va a pasar a los anales de la historia como un año que va a cumplir con esa característica, ¿no? Un 2013 donde las economías avanzadas tuvieron un desempeño mejor de lo esperado y donde las economías emergentes tuvieron una dinámica menos favorable de lo que se había pensado, ¿no? Entre ellas México. La otra gráfica, la de crecimiento económico, podemos ver también las expectativas por región, donde se espera un crecimiento pues mejor a nivel global, ¿no? Del banco espera un crecimiento alrededor del 3,5% a nivel global, con Estados Unidos creciendo arriba del 2%. Algo muy importante por muchas razones, Europa creciendo ya positivamente y alrededor del 1%, y los países emergentes de este grupo de Eagles creciendo también alrededor del 5%. Yo creo que vale la pena reflexionar que 2014 va a ser el primer año desde la crisis del 2008 donde las grandes economías del mundo, las principales economías del mundo van a crecer, todas juntas. Alguna crecerá al 1, otras crecerán al 2, otras al 3, pero teníamos desde 2008 para acá siempre alguna región importante o alguna zona económica importante que tenía mayor dificultad para crecer. Podía ser los Estados Unidos en conjunto con Europa, podía ser Europa, etcétera. Y 2014 aparenta ser el primer año donde tengamos esta situación de crecimiento en conjunto, ¿no? Entonces, el primer mensaje, creemos que un 2014 viene con mayor fortaleza desde el verano de 2013, con ciertos riesgos sin duda que mis compañeros platicarán, pero que creemos que viene un ciclo, un crecimiento más sólido, ¿no? Y lo estamos viendo ya en los números duros. Luego la otra parte muy relevante es la cuestión de tasas de interés. Las tasas de interés a nivel global van a seguir muy bajas. Como ustedes saben, los bancos centrales de todos estos países, todas estas regiones, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Banco de Japón, México y otros más, han utilizado esta herramienta de política monetaria como una de las principales para estimular a las economías después de lo sucedido en 2008-2009. Las tasas han estado muy bajas a nivel global ya por prácticamente 4 años, y la expectativa es que sigan así todo 2014. En el caso de México se mantenga también baja la tasa, estamos en niveles récords de tasas bajas en el país, y que quizás hacia 2015, hacia finales de 2014, octubres, noviembres, hacia 2015 comience a subir algo la tasa de interés. Pero este estímulo va a continuar, ¿no? El que ha provocado sin duda cierta volatilidad en los mercados financieros a partir de mayo es vamos a decir, la segunda parte del estímulo monetario, el no tradicional, ¿no? El que todos ustedes han leído seguramente, de la compra de bonos que ha hecho la Reserva Federal desde ya en sus tres etapas, lo que se ha llamado quantitative easing. Y ahí sí ha habido ya un anuncio muy claro, ya un plan de hecho para la reducción de ese estímulo, ¿no? En mayo el señor Bernanke nos recordó a todos que ese estímulo no era para siempre, con todo y que todos lo sabíamos, como que no queríamos escucharlo. Los mercados se ajustaron de forma muy importante en mayo, y a partir de ahí esa situación de un menor estímulo de compra de bonos de largo plazo pues se ha visto reflejada en las tasas de mercado, porque volvemos a de mediano y de largo plazo. Estas son las tasas de muy corto plazo, ¿no? Que son las que estamos reflejando aquí. También están las tasas de largo plazo. Esas sí han venido subiendo, ¿no? Han venido subiendo, reflejando pues esa mejora de expectativas de crecimiento y pues la salida paulatina de ese comprador de bonos
digamos, no tradicional, que es la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, esa situación creo que ha sido relevante, ¿no? Es precisamente lo que hablamos aquí, la expectativa de reducción de ese estímulo. Pensamos nosotros que el ruido fuerte se vio en 2013 al respecto de este tema. Probablemente 2014 sea simplemente el cuidado de la ejecución de esa variable, de esa reducción de estímulos, y que no deberíamos de ver volatilidades tan fuertes como las que vimos en mayo y el verano en los mercados financieros a ese respecto, ¿no? Sin duda sigue siendo Estados Unidos el fiel de la balanza de las expectativas del crecimiento, sobre todo también para el caso mexicano. Pero creo que las noticias son bastante buenas. Aquí tenemos la actividad manufacturera en los Estados Unidos, es esta línea negra. Pueden ver ustedes cómo desde el verano, un poquito antes del verano, viene una reactivación importante en los Estados Unidos en la parte manufacturera. México, como ustedes saben, está ligado de forma muy relevante es nuestra principal mercado, etcétera, con respecto al crecimiento de los Estados Unidos. Entonces creemos que hay confianza, hay mayor certeza en este 2014 de lo que va a pasar en Estados Unidos, de lo que sucedió a lo mejor a inicios de 2013, ¿no? Para nosotros también muy relevante la situación de Europa, ¿no? Este crecimiento del que hablamos del 1.1 y tener al mismo tiempo a Estados Unidos, a Europa, a Japón y a China creciendo cada uno a sus tasas, creemos que es importante en términos de la confianza. Los indicadores en general, ya sean de confianza o de actividad, etcétera, son buenos, vienen reactivándose, obviamente a un paso menor de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero mostrando crecimiento que también es muy relevante en la cuestión de inversiones que nos toca ver a nosotros, pues con mayor oportunidades de inversión en algunos de esos mercados. Y lo que hace las economías emergentes, ¿se acuerdan ustedes lo que veíamos en la parte manufacturera de los desarrollados? No tenemos esa misma situación de dinámica. Si bien es cierto que van a crecer las economías emergentes arriba del 5 promedio, falta encontrar como que ese momento en el cual los emergentes recuperen los ritmos de crecimiento mucho más dinámicos que se habían tenido anteriormente, y sobre todo creemos nosotros ya dándose una diferenciación muy importante en términos de mercados financieros, pero también en términos de perspectivas económicas en el mundo emergente, ¿no? El mundo emergente como que fue importante que existiera como una categoría general para que todo el mundo volteara a verlo, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de hace unos 10, 12 años, pero la realidad es que hacia adentro hay historias para un lado, para otro y expectativas distintas, ¿no? Nosotros pensamos que esa diferenciación de mercados emergentes, tanto en el lado financiero, insisto, como en la economía real de crecimiento, va a continuar, ¿no? Ya no se va a tratar de todos los emergentes están creciendo, o no se va a tratar de todos los emergentes son un destino de inversión importante, sino que habrá diferenciación cada vez mayor. Creemos que México sale muy bien librado de esa diferenciación hacia adelante, con las ventajas competitivas que ustedes conocen de sobre, que no es objeto de esta plática, y que sí es verdad que tuvimos un crecimiento muy decepcionante en 2013 por diversas razones, dos muy poderosas, que fue el crecimiento más lento al inicio por parte de los Estados Unidos de lo que se esperaba, y el despliegue del gasto público, que también fue más lento de lo esperado, más lento de lo programado, y algunas situaciones ya muy particulares de ciertos sectores, pero que otra vez, lo platicamos ahorita en el desayuno, octubres, noviembres, diciembre, los datos ya fueron mejores, se ve ya una mayor actividad. No sentimos nosotros que todavía no ha permeado, ¿no? en la confianza de la gente, tanto del consumidor como a lo mejor la parte industrial, pero que permeará, podría ser relativamente rápido, y que tengamos un año. Ustedes acaban de ver Banco Mundial revisando crecimientos. Pensamos nosotros que si estamos arriba del 3%, que la probabilidad de estar arriba del 3% de crecimiento es muy alta, ligado otra vez a ese crecimiento de los Estados Unidos, pero que ese 3.2% del que se llega a hablar es una cifra que aparentemente tiene bastante probabilidad de suceder, ¿no? Seguiremos de la mano, sin duda, de la parte de los Estados Unidos, creciendo conforme vaya creciendo esa economía, pero que ahora probablemente sea un viento a favor y no viento en contra, ¿no? No hay problemas de inflación. En México estábamos platicando de temas de los 80s y los 90s
hace ratito en la mesa de lo que sucedía con inflaciones en México o en otros países. México no tiene ahorita una situación de inflación que desestabilice. Sí tuvimos una inflación mayor en 2013 de lo que se había planeado originalmente, pero son efectos muy particulares y no creemos que vaya a ser una situación que complique las cosas. Hoy que el tipo de cambio estamos arriba del 13.25, 13.27, pues es relevante a lo mejor hablar también de la situación de tipo de cambio. La expectativa de Bancomer es que el tipo de cambio cierre alrededor del 12.80. Sin duda es la variable de ajuste en México, ¿no? Ya estamos acostumbrándonos a que sea como la válvula de escape de los momentos de tensión financiera, el tipo de cambio, y creo que cada vez más la gente se da cuenta que es una variable que se puede mover de forma importante, pero que no tiene una situación estructural que presentara una razón por la cual el tipo de cambio se nos quedara permanentemente por arriba de los 13.30, 13.50 o 14 pesos, ¿no? Queremos más bien que su centro de gravedad, como ponemos ahí, está más hacia los 12.60, 12.70, y conforme se den buenas noticias de crecimiento y la absorción por parte de los mercados financieros de esta, que les comentaba, la parte de la Fed ya reduciendo el estímulo, probablemente veamos algo de regreso del tipo de cambio. Y yo termino, para ceder la palabra a mis compañeros, con un cuadro resumen simplemente de expectativas de 3 regiones que nos son muy relevantes: México, la eurozona y Estados Unidos. Viendo, les decía yo, crecimientos de Estados Unidos arriba del 2, ¿no? 2.3. Creemos nosotros que la probabilidad aquí de hacia qué lado nos inclinaríamos más. Acá hay más riesgo de revisar esto al alza o a la baja. Ahorita es probablemente al alza, lo cual yo creo que son buenas noticias. El caso de México, 3.1, muy ligado a ese crecimiento de los Estados Unidos. Europa creciendo otra vez al 1.1. La parte de desempleo, yo creo que es uno de los grandes retos estructurales en Europa. Tampoco es tema de esta plática, pero quizás por ahí es donde venga uno de los retos importantes. Un tema de inflación, al menos en estas 3 regiones, que no representa un problema. Si acaso hay más preocupación en todo caso hacia lo que pudiera pasar en Europa en términos más bien de deflación que de inflación. Creemos que no debería de traducirse en una situación desfavorable a final de cuentas con la recuperación de actividad económica en Europa, y tasas muy bajas, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Tasas muy bajas, como decíamos, y que se mantendrán bajas un buen tiempo, ¿no? Bueno, esa es la parte que me toca de introducción presentar. Sí, discúlpeme por una omisión. No presenté a nuestro moderador, el señor Richard Fangel, que es expresidente de la Cámara Nórdica y que ahora nos acompaña también en el Consejo de la Cámara. Richard, discúlpame, por favor. Sí. Bien, de acuerdo con el programa, los expositores están dispuestos a recibir preguntas del público. Si tienen alguna, les pasamos unas tarjetitas, y si no, pasamos algunas preguntas que tenemos nosotros. Sí, bien. Yo creo que las preguntas las hacemos conforme vaya cada uno de los expositores, porque si no, a lo mejor se nos olvida algún tema, ¿no? Humberto, ¿qué tan sólida ves tú la recuperación en los Estados Unidos? No. Ahí está ya. Como les comentaba, ¿no? Yo creo que estamos entrando en el 2014 con mucha más fuerza de como entramos en 2013. En ese indicador, ¿no? La economía americana en el último trimestre de 2012 estaba presentando números flojos todavía, ¿no? Aquí está pasando un poco lo contrario, en el cual cerró fuerte la economía americana en el 2013, está entrando con fuerza al inicio del 2014. Entonces yo creo que hoy vuelvo un poco a lo mismo del inicio, ¿no? Hay más certidumbre con respecto a que sí se presenta un crecimiento más sólido en Estados Unidos en 2014,
y más parejo, porque a México le afectó mucho también la velocidad a la que se dio el crecimiento en Estados Unidos, que empezó muy, muy lento y se recuperó hacia la segunda mitad del año. México tiene un rezago pues, de 2, 3, 4 meses, depende de cómo lo midas, pero si le sumas 6 meses, que fue un poco lento, más 2, 3 meses de rezago, pues se te fueron 8, 9 meses muy rápido, con un crecimiento relativamente bajo. En Estados Unidos yo creo que ahora está pasando con un crecimiento mucho más fuerte de inicio y probablemente más parejo. De acuerdo, gracias. Otra pregunta, ¿cuál es el principal riesgo para el crecimiento que tú ves en México? Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es el principal riesgo para la economía mexicana. Hay preocupación, al menos a nosotros, y olvidé por poner una última laminita, nosotros estamos en el negocio de banca privada, nuestros clientes pues muchos son empresarios muy importantes en México, etcétera, etcétera, y claramente existe esa sensación desde nuestro punto de vista, de parte de nuestros clientes, de preocupación también por el lado del gasto. Nosotros pensamos, nuestros economistas, etcétera, y bueno, y tu opinión es muy importante, que no se repetirá esa misma situación de gasto público lento en 2013 como pasó en 2014, entonces nosotros estamos dando como que le estamos poniendo palomita, digamos, a esa variable, pero sí existe algo de preocupación, pero yo creo que el riesgo principal es que sí en Estados Unidos se consolida el crecimiento. Muchas gracias. Por último, ¿cuál es el efecto en 2014 que tú ves de las reformas que se han estado dando en México? Yo creo que es muy interesante y creo que un buen ejemplo es un poco lo que comentaba la embajadora, ¿no? Lo principal yo creo que para 2014 de las reformas es crear ese foco hacia México, ¿no? Hacer que muchas empresas, muchos países volteen más hacia México, porque obviamente el efecto real de inversión de la reforma se dará más adelante en el tiempo, sobre todo en proyectos tan grandes como los que contempla la energética, ¿no? Pero creo que ahorita es un tema más de provocar una segunda oleada de confianza hacia las expectativas, las perspectivas de México y la consolidación de México como un lugar que tiene ventajas competitivas importantes y que sigue desarrollando aparentemente, y creo que yo me sumo del lado de los optimistas con respecto a lo que viene en los siguientes 10 años, que se está diferenciando en ese mundo emergente que comentaba yo. A lo mejor era muy parejo hace 10, 15 años y hoy, y digo, aquí hay expertos sobre el tema, hoy se va distinguiendo 2 o 3 países, 4 países, y yo creo que México está con esta parte de reformas consolidando su posición en ese grupo de países que tienen expectativas y ventajas importantes hacia adelante. De acuerdo. Pues muchas gracias. De cualquier manera, si hay alguna otra pregunta, les agradecemos que nos las hagan llegar por escrito. De acuerdo con el programa, continuamos con el licenciado Rafael Camarena Zavala, por favor. Rafa. Muchas gracias. Me voy a quedar de este lado para no cruzarme otra vez. Bien, creo que coincido mucho con Humberto en el sentido de que este año 2014 será un año de recuperación a nivel global, al menos así lo plantean las expectativas. Sin embargo, pues en esta ocasión me tocó hablar, no por ser ave de mal agüero, ¿no?, pero de algunos riesgos que están ahí en el tintero y que a nuestro juicio en Banco Santander pues estarían hablando de 2 momentos. 2014 lo vemos como un año de transición. Seguramente los principales impactos de la reforma en el sector de energía no los vamos a ver este año, probablemente empezaremos a reflejarlos hacia finales del próximo año y en términos de crecimiento económico seguramente llevará más tiempo. Evidentemente esto es en cierta manera lógico. Estamos con la reforma en el sector de energía abriendo un sector históricamente cerrado. Hay muchas oportunidades de crecimiento, hay muchas oportunidades de inversión y una perspectiva de un crecimiento potencial para México sustancialmente mayor que el que hemos estado viendo. Pero faltan muchas cosas por definir. Recién vamos a ver apenas la aprobación de la legislación secundaria.
tendrá que venir el desarrollo del marco institucional, el tema de las licitaciones, etcétera. Falta un camino grande por recorrer que todavía seguramente nos llevará este año y buena parte del próximo, de manera que aunque las expectativas son muy favorables, seguramente eso tendrá un escaso impacto sobre el crecimiento económico este año. Bien, estamos nosotros también muy similar a los estimados que nos presentaba Humberto. Estamos suponiendo un crecimiento económico más bien del 3%. Aquí nosotros somos un tanto más cautelosos que la previsión gubernamental. Recién el secretario de Hacienda nos ha dicho que la economía podría estar creciendo más cercano al 4%. Bueno, creemos que efectivamente, a diferencia del 2013, que fue pues un año básicamente decepcionante en materia de crecimiento económico. Ustedes recuerdan, hace un año el consenso de los analistas, nosotros mismos teníamos una expectativa de crecimiento económico para México de entre 3 y 3,5%, así lo marcaban las encuestas, y bueno, pues terminamos con apenas un crecimiento ligeramente arriba del 1%. Para una economía como la nuestra en desarrollo, pues es francamente una cifra muy decepcionante. Y vean, por ejemplo, que hubo sectores bastante desfavorables. El sector construcción todavía lo estamos estimando en una caída cercana al 5%. A lo mejor nos sorprende y es un poquito mayor la caída, entre 6 y 6,5%. El sector de manufacturas también se nos desaceleró respecto del 2012. Y bueno, en general hacia el 2014, ¿cuáles son los elementos que nos hacen suponer que la economía puede empezar a dar mejores resultados? Desde luego, y de manera fundamental, como estamos excluyendo todavía el efecto de las reformas, pues la recuperación económica empezó a sentirse prácticamente en el sector de manufacturas desde mayo pasado. Hemos tenido mejores resultados en el sector exportador de las manufacturas, en particular las dirigidas hacia el mercado estadounidense. Pero también me gustaría referir que ese sector de manufacturas, en cuanto a las exportaciones, todos sabemos aquí que el principal destino de exportación para México es la economía de Estados Unidos. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos datos recientes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en el que pues básicamente más del 65%, un poquito más, de los autos que exporta el país van hacia el mercado estadounidense, y ese sector pues ha venido creciendo más. Sin embargo, el resto de los mercados, ese otro 15-16% que representa América Latina, Europa, otras regiones del mundo, las exportaciones hacia esos mercados siguieron cayendo, y eso atenuó también la recuperación del sector manufacturero en México. Es decir, ya no solo dependemos de manera fundamental del ciclo económico de Estados Unidos, sino también de lo que ocurra con otras economías en particular. Los elementos de recuperación para este año, desde luego, estarán basados, sí, en un crecimiento más fuerte de la economía de Estados Unidos. La economía norteamericana en el 2013 pues habría crecido en el rango del 1 al 2%, todavía con un consumidor con mucha cautela, pero con mejores resultados, y para este 2014 se estima un crecimiento más entre el 2,5% y el 3%. Se empieza a hablar de que la economía de Estados Unidos está acelerando. Creo que hay que tomarlo con cierta cautela todavía. Los últimos datos del PIB en cuanto a Estados Unidos estuvieron muy influidos por los temas de inventarios y no tanto por los gastos de los consumidores y la inversión de las empresas, así es que habrá que tomarlo con cautela. Pero desde luego en el caso interno, pues tendríamos que estar viendo una recuperación sustancial del gasto público. El año pasado, el gasto público en México, distinto del que se efectúa en pago de intereses de la deuda interna y externa, lo que los economistas llamamos como el gasto primario, ¿no? El que se destina a salarios, bienes, adquisiciones del sector público, inversión física, pues prácticamente se estancó. La cifra hasta noviembre de la Secretaría de Hacienda nos dice que apenas creció 0,4% en términos reales, es decir, prácticamente el gasto público durante el 2013 no creció.
Ahora la propuesta, evidentemente, pues es tener un déficit fiscal más alto, temporalmente más alto, y también aumentar de manera significativa el gasto. Esos dos elementos nos estarían ayudando a, digamos, revertir la tendencia de un lento crecimiento que se vio en el 2013, y ya para el 2015, una vez que esto empiece a consolidarse y que la economía de Estados Unidos también puede estar creciendo a tasas incluso ligeramente arriba del 3%, bueno, pues empezaremos a ver un crecimiento más alto para México hacia el 4%. Hacia el final me gustaría comentar algunas de las cifras que tenemos para los siguientes años, pero nos parece que todavía en el 2014 hay algunos elementos de riesgo. Los elementos positivos los acabo de mencionar: la reactivación de la economía de Estados Unidos, una reactivación del gasto interno, un ambiente de estabilidad económica que no se ha perdido en cuanto a la estabilidad de inflación, de tasas de interés, pero por el otro lado, uno de los principales riesgos es ver qué pasa con el sector industrial de Estados Unidos, si es capaz de sostener la recuperación. Evidentemente, también hay un efecto en este 2014 de los mayores impuestos sobre la demanda interna, y uno de los elementos que determinaron pues toda esta lentitud de la economía es no solo la ejecución del gasto público, sino que tiene los temas que tienen que ver con la licitación de las obras de infraestructura. Prácticamente la agenda del 2013 pues no estuvo muy concentrada en términos de las licitaciones, y ustedes saben que cuando viene una licitación, ¿no? Ya nos han dicho del tren que viene de Toluca para la Ciudad de México, que si vamos a hacer otro por allá en Mérida, ¿no? Etcétera. Ahí están todos los proyectos, ya nos ha dicho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que vienen esos proyectos, pero las licitaciones toman tiempo para presentar el proyecto, tiempo para el concurso de los proyectos y el tiempo de ejecución de los mismos, ¿no? No empezó este proceso, no empezó en 2013 como tenía que haber empezado. La agenda de las reformas, las cuestiones políticas, si bien es cierto son favorables, pues en cierta manera hicieron que se delegara todo el tema de las licitaciones públicas, y posiblemente esos temas de licitaciones que tienen que ver sobre todo con infraestructura vayan a resentirse en esta primera mitad del año, y en todo caso podremos empezar a ver efectos positivos, pero hasta la segunda mitad de 2014. Entonces, no solo es la implementación del gasto público, sino también el tema de la infraestructura y las licitaciones. Por eso creemos nosotros que hay un factor de riesgo. Desde luego, otro de los elementos fundamentales en esta coyuntura es la problemática en el sector de vivienda. Las tres grandes empresas del sector de vivienda en México, que representaron hasta antes de que quebraran, no me escucha nadie, de que quebraran, representaban más o menos cerca del 20% de la oferta de vivienda en el país. Esas empresas pues prácticamente no van a adicionar ninguna vivienda adicional. El stock de estas viviendas está ahí, está en difícil resolución, y además de los efectos del gasto público, bueno, la crisis en el sector de vivienda nos puede todavía generar una lentitud en la recuperación de la actividad económica este año al menos. Y por el otro lado, bueno, pues desde luego sí, todos estamos muy positivos con el tema de la reforma de energía, pero ¿cuáles son los plazos en los cuales estamos actuando o estamos pensando en que van a tener los efectos sobre la actividad económica? Primero, pues entre febrero y marzo vamos a ver la aprobación de la legislación secundaria, y después, en lo que resta del año, pues tendremos que desarrollar el marco institucional para regular el sector, ¿no? Ayer el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía decía que en todo caso pues empezaríamos a ver los efectos de las licitaciones ya con alguna primera ronda de participación por parte de empresas extranjeras, y él decía, bueno, pues seríamos optimistas si lo vemos hacia el final del 2015, de manera que
en lo fundamental, la implementación en el caso de hidrocarburos, pues estaría tomando lugar más allá del 2015 y los efectos sobre el crecimiento económico, pues evidentemente no van a ser de corto plazo, ¿no? Tendremos que pensar más hacia los años siguientes. Es cierto, en buena medida, las expectativas de recuperación en Estados Unidos son favorables. Después de un lento desempeño en la primera mitad del año, bueno, pues se ve con un franco impulso, sobre todo por la recuperación del empleo. Creo que una de las claves fundamentales a vigilar en la coyuntura actual es si efectivamente la tasa de creación de empleos en Estados Unidos pues puede sostenerse alrededor de 200,000 puestos de trabajo por mes. El último reporte de empleo fue francamente decepcionante, más allá de los factores climáticos. Evidentemente a todos nos decepcionó el último dato de empleo, pero si el crecimiento económico allá está impulsado por el empleo en la economía norteamericana, bueno, pues aquí como bien vemos, tenemos fiesta cuando hay una recuperación económica en Estados Unidos y pues tenemos hay que dar el pésame cuando evidentemente la economía norteamericana no va bien. Las señales que tenemos ahora es que el desempeño económico tanto industrial en Estados Unidos como en México son positivas y esto sustenta la expectativa de crecimiento económico que ya sostenemos. Hoy tenemos, a diferencia de lo ocurrido en la última década, que el gobierno está optando por impulsar el gasto público. Se pidió una autorización al Congreso para incurrir en un déficit fiscal del 1,5% del PIB en este 2014 y después irlo regresando de manera gradual hasta llegar nuevamente al 0% del balance fiscal para el 2017. Aquí contrasta evidentemente pues con lo ocurrido en los últimos 12 años, en el que el déficit fiscal promedio, sin incluir la inversión de Pemex, pues fue de 0.5% del PIB. El gobierno está viendo hoy que temporalmente podría impulsar la recuperación económica, evidentemente sabiendo que los efectos de las reformas aprobadas pues no tendrán lugar de corto plazo en la economía. Evidentemente, aquí el énfasis fundamental que está proponiendo el gobierno es impulsar el gasto de inversión con un crecimiento del 14.3% real. En el 2013 pues apenas habría crecido entre 2 y 3% en términos reales, pero como les digo, parte del efecto pues será más bien en términos de gasto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de riesgo en esta estrategia gubernamental? Bueno, pues en primer lugar, la reforma fiscal que se aprobó recién por el Congreso, desde nuestro punto de vista, fue decepcionante. En primer lugar, porque no cambió de manera radical la dependencia de los ingresos petroleros del gobierno, ¿no? Además, la recaudación que se estima se obtenga con la reforma, pues probablemente no supere el 1% del Producto Interno Bruto. Eso nos deja con la idea de que este año y seguramente el próximo, los ingresos gubernamentales en lo fundamental seguirán dependiendo entre un 35 y un 37% del petróleo, ¿no? El presupuesto está hecho con $86. Las últimas semanas el precio del petróleo de la mezcla de exportación ya está abajo de los $90, más o menos por ahí, y hay poco margen de maniobra en respecto de ese tipo. La reforma fiscal, finalmente, además de no cambiar la estructura de los ingresos gubernamentales, por una parte, dos, el escaso avance que se estima que se tenga en cuanto a la recaudación adicional. Y tres, una cosa muy relevante, la reforma fiscal no estuvo dirigida a combatir la informalidad, ¿no? La reforma fiscal está centrada en empresas y en individuos de la clase media y alta, y no se avanzó en mucho o en nada sobre la informalidad. Nos parece que con las tendencias mundiales que estamos viendo en los precios del petróleo,
la gran revolución de energía que está habiendo en Estados Unidos, si los precios del petróleo siguen a la baja, ¿no? Hasta ahora lo que nos había ayudado en México es que, a pesar de que nuestra plataforma de exportación de petróleo y de producción total había venido cayendo de manera significativa, prácticamente desde el nivel máximo hasta ahora se ha reducido en más de 1 millón de barriles diarios la exportación de petróleo en México. Ha venido cayendo de manera muy rápida y todavía pues tendremos que esperar 3, 4 años para empezar a ver una reversión de la producción y de la exportación de crudo. Bueno, si las tendencias del petróleo a nivel global nos apuntan a que puede seguir con una tendencia de baja, señores, la reforma fiscal en México fue incompleta y necesitamos otra ronda de una nueva reforma fiscal, ¿no? Porque no hemos logrado un cambio sustancial en ese sentido. Otro de los elementos que están limitando esta recuperación es que el mercado interno, que dependen mucho del crecimiento del empleo, dependen mucho de las noticias económicas que se estén dando. Bueno, pues vean el tema de la desaceleración interna. Aquí estamos poniendo las ventas que nos ofrece la cadena de Walmart y la ANTAD, son las ventas totales. Si graficáramos las ventas en tiendas abiertas por más de un año, bueno, pues las cifras serían un poquito peores, ¿no? O mucho peores. En realidad, todos los indicadores del mercado interno, nuestro crédito se nos desaceleró, las ventas del INEGI se desaceleraron de manera importante, las ventas del INEGI este año van a ser ligeramente negativas o prácticamente cero en crecimiento. Walmart de México nos llamó mucho la atención, no es por hacer el comercial pues de Walmart, ¿no? Pero si consideramos las ventas en tiendas abiertas por más de un año, el año pasado Walmart de México nos acaba de reportar que en diciembre se cayeron sus ventas, tan solo en diciembre, 5% en términos reales, y que en el balance de todo el año, las ventas de Walmart en términos reales cayeron 4.9%, ¿no? Seguramente a algunas otras tiendas departamentales les fue un poco mejor, pero en general el ambiente de ventas internas pues estuvo limitado. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente hubo varios factores. El año pasado se crearon menos empleos, cerca de 250,000 empleos menos en el sector formal de la economía que lo que se generaron en 2012. La inflación para los consumidores, no solo la inflación general, que terminó en niveles del 3.9%, prácticamente en el 4%, hubo algunos rubros muy sensibles para los consumidores que tuvieron una inflación más alta de lo que el índice general, transporte, alimentos, ¿no? Y algunos servicios que son muy sensibles para los consumidores, bueno, tuvieron una inflación sensiblemente más alta. Tan solo los precios de los energéticos en México, pues fueron prácticamente más del doble de la inflación general, ¿no? Esos elementos, evidentemente, con una menor generación de empleos y con un entorno de noticias de crecimiento económico más lento, pues hicieron que los consumidores tuvieran una cautela muy significativa el año pasado, y durante todo el año la confianza en los consumidores estuvo a la baja. Esto, evidentemente, como les digo, se reflejó al final en el que las ventas en los establecimientos formales pues tuvieran estos malos resultados. ¿Qué necesitamos para tener consumidores más optimistas? Bueno, pues un entorno de mejores noticias sobre el crecimiento económico, una recuperación del empleo más rápido de lo que ha habido hasta ahora y aprovechando la disponibilidad de crédito, es decir, los créditos en la banca están ahí disponibles, pero lo que sí hemos visto es que necesitamos revertir esa tendencia de baja que ha tenido la confianza de los consumidores. ¿Cómo se ve en este panorama interno con cierta lentitud y el externo con una recuperación? Bueno, vean nuestros mercados, el mercado mexicano, la línea roja que es la Bolsa Mexicana de Valores, contra la línea gris que es el índice Nasdaq en Estados Unidos. Hasta hace relativamente la mitad del 2013, prácticamente nuestro mercado iba de la mano
con respecto al mercado estadounidense. El mercado europeo, que se había mantenido relativamente lateral, bueno, pues ha empezado a tener una tendencia igualmente positiva y muy similar a lo que ocurre con el Nasdaq y en Estados Unidos. Sin embargo, el mercado mexicano, después de tener niveles importantes de alza, durante toda la segunda mitad del año empezó a resentir estos efectos, por un lado, de un decepcionante crecimiento económico para México, pero por el otro lado, de manera fundamental, también como mercado emergente, empezamos a resentir las posibles cambios en cuanto a las inversiones extranjeras que se destinan a los mercados emergentes. Todos los mercados emergentes, vean aquí nuestras monedas, el peso es la línea roja, el real de Brasil o el rand de Sudáfrica. Si bien el peso ha tenido un comportamiento relativamente mejor que otras economías emergentes, por ejemplo el real de Brasil, bueno, pues todos empezamos a ver este efecto de un cambio en cuanto a la percepción de hacia dónde se está yendo la inversión. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, pues porque en buena medida estos flujos de capitales nos habían determinado pues un comportamiento favorable para el tipo de cambio y ahora pues evidentemente estos flujos de inversión extranjera y directa y de cartera fueron muy relevantes. Las reservas del Banco Central siguieron creciendo y seguimos pagando diferenciales de tasas de interés favorables para la economía mexicana, y desde luego pues también fue favorecido este ambiente de reformas estructurales y estabilidad económica. Ahora evidentemente pues estamos preocupados por los posibles cambios en las condiciones monetarias globales, porque no seamos capaces de revertir la percepción de crecimiento económico y que pronto la economía mexicana no ofrezca mejores resultados en cuanto a la actividad. Y por el otro lado, algo que se nos olvida, pero que está ahí presente, no teníamos esa problemática otra vez, que hay una tendencia de baja del petróleo, y lo que les decía, que pues básicamente la reforma fiscal no modificó esta dependencia petrolera. ¿Cuál es la moneda de cambio que tenemos que ofrecer en términos de México hacia adelante? Probablemente no de corto plazo, pero sí hacia adelante, que aumentaría de manera significativa el potencial de crecimiento económico. Bueno, están pendientes la legislación secundaria en el tema de telecomunicaciones, pero creo que el corazón del crecimiento económico hacia adelante en México, desde luego, será el sector de energía. Un sector históricamente cerrado, políticamente intocable, y bueno, por fortuna hubo acuerdos en el Congreso para aprobar una reforma de energía mucho mejor de lo que podríamos haber pensado, sobre todo viendo la propuesta inicial del gobierno. Hay las figuras de los contratos y las licencias, probablemente no hemos llegado al tema de las concesiones, ¿no? Pero nos parece que conforme al marco cerrado que teníamos antes y la nueva perspectiva que se ofrece ahora, bueno, hay un cambio sustancial. Evidentemente el tema para muchos central es el petróleo, pero también hay otros temas relevantes que podrían reactivar el crecimiento económico de manera importante en el país en los próximos años. Está el tema no solo, como les digo, del hidrocarburos, el tema del gas natural, la electricidad, la distribución. Hay una serie de actividades que tienen un potencial de crecimiento económico sustancial y que tendremos que esperar evidentemente a cómo están planteadas las leyes secundarias, cómo se adecúa el marco normativo, pero en general esto nos podría llevar a un potencial de crecimiento que podríamos sumar no solo de entre 2 y 3 puntos al crecimiento promedio que había tenido la economía mexicana. Estamos hablando que el crecimiento económico en México hasta el año pasado, ¿no? Considerando los resultados del año pasado, pues en los últimos 10 o 15 años prácticamente el promedio de crecimiento anual fue de entre 2 y 2,5%. La economía mexicana
para tener un potencial verdaderamente notable y competir con otras economías emergentes, pues deberíamos estar hablando de crecimientos potenciales del doble de ese 2,5% que tenemos en promedio hasta ahora. Creemos que hay la suficiente capacidad para ver crecimientos de entre el 5% de la economía mexicana, lo que nos estaría ayudando a resolver otros problemas como la parte de empleo, ingresos, etcétera, ¿no? Pero todo ello va a depender pues de qué tan ágil sea la propuesta de implementación y las reglas claras del ambiente de negocios que ustedes saben mejor que yo que sería lo más favorable. En resumen, sí vemos una tendencia de recuperación económica, pero nos parece que de muy corto plazo todavía hay que atender algunos rezagos. El mercado interno nos está deteniendo un poco la recuperación, el crecimiento en otras economías distintas de Estados Unidos todavía está siendo lento y por tanto nuestras exportaciones hacia esos mercados están siendo moderados. El ejercicio del gasto público es relevante, pero nos parece que en lo fundamental el tema del gasto de inversión en infraestructura a través de las licitaciones pues nos está todavía tomando un rezago, ¿no? Eso nos hace suponer que todavía, si bien es cierto que los datos han estado mejorando, pues a lo mejor empezamos todavía relativamente lento en lo que en la primera mitad de este año. Y en lo fundamental, México tendrá que enfrentar esta estrategia de cambio global en términos de las condiciones monetarias y de liquidez. Ha sido uno de los principales mercados emergentes, ¿no? Hace rato comentábamos que una de las principales divisas de transacción a nivel global fue los riesgos. Los países que se percibían con menores riesgos recibieron importantes flujos de capital. Pero en el caso de México, las entradas significativas de inversión extranjera estuvieron dadas por los flujos en cartera, ¿no? Los valores gubernamentales y si excluyéramos la transacción del grupo modelo de los flujos de inversión extranjera, bueno, pues el año pasado tendríamos una cifra decepcionante de inversión extranjera directa de alrededor de unos 15,000 millones de dólares, ¿no? Si queremos duplicar ese porcentaje de inversión extranjera directa hacia los siguientes años, pues tenemos que ofrecer buenos resultados en expectativas de crecimiento, buenos resultados en cuanto a un marco suficientemente claro y fuerte para que evidentemente haya la seguridad de las empresas que quieren invertir en el sector de energía. No hay vuelta de hoja, vamos a necesitar probablemente antes de lo pensado otra reforma fiscal, ¿no? Pero en lo fundamental hacia adelante, pensando hacia el 2015, 2016, los siguientes años, el tema fundamental del crecimiento económico seguirá siendo la infraestructura y el sector de energía. Esas son las claves, a nuestro juicio, del desarrollo que viene hacia adelante para el país. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Bueno, sección de preguntas. Tenemos una pregunta aquí, yo creo por ambos expositores, Humberto y Rafael. Los dos han puesto la importancia de Estados Unidos en esta ecuación de economía mexicana. Hay manufacturero especialmente. Y una de las dudas que tiene aquí es el problema fiscal de Estados Unidos. Hemos visto también hasta la fecha que el déficit fiscal en Estados Unidos han financiado por deuda interna y vimos en diciembre o el año pasado los problemas de renovar o incrementar este techo de deuda. Entonces, si usted pueden comentar un poquito al respecto déficit fiscal y cómo pueden impactar su ecuación de México. Sí, claro, con mucho gusto. Bien,
Estados Unidos tiene una ventaja respecto del esquema fiscal que existe en otras economías. Normalmente cuando empieza a haber una reactivación del crecimiento económico, la recaudación fiscal empieza a mejorar de manera importante para la economía de Estados Unidos. Y en general, digamos, se percibe que el déficit fiscal en el 2013 pues probablemente haya cerrado niveles más bajos de lo que se había pensado por la recuperación en el caso de los impuestos. Sin duda, todavía estamos hablando de niveles de déficit de entre el 4 y el 5% como porcentaje del PIB, y se irá reduciendo de manera gradual en los siguientes años. Sin embargo, hay algunos costos que todavía la economía de Estados Unidos pues tiene que enfrentar. Es decir, de aquí a los próximos 10 años se percibe que el déficit fiscal en Estados Unidos va a persistir. El tema de los costos de la seguridad social, ¿no? Pensiones, el sistema de salud, ¿no? Otros costos asociados que tiene digamos el tema del envejecimiento de la población en Estados Unidos, lo que hacen suponer es que en los próximos 5 o 10 años todavía Estados Unidos tendrá que tener niveles de déficit fiscal que se irán reduciendo, podrían ser más moderados de lo que llegamos a ver ahora, a niveles cercanos al 10% de déficit fiscal en 2009, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre con una economía que genera cada año déficit fiscales? Bueno, pues no es otra cosa que endeudamiento, ¿no? Y la trayectoria de endeudamiento, es decir, si bien puede moderarse, la deuda pública de Estados Unidos seguirá creciendo. Y aquí es algo muy relevante porque cada 6 meses o menos vemos una crisis de si hay la autorización para seguir con un techo de endeudamiento más alto o no. La deuda pública de Estados Unidos va a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? Y no está resuelto en términos legales el límite del techo de endeudamiento. Entonces, seguiremos viendo, a nuestro juicio en los próximos años, esta trayectoria entre moderar el déficit y equilibrar los límites de deuda, ¿no? Y mientras tengamos esta división política en el Congreso, bueno, pues no están excluidos posibles escenarios de volatilidad y de crisis en este tema, ¿no? De respetar y de validar los techos de endeudamiento más altos. Yo no le veo mucho sentido, pero cada 6 meses van a autorizar un techo de endeudamiento más alto y más alto, ¿no? Así es que este tema va a continuar ahí. Muy bien, pero tú esperas que no afectan tanto en México con tu crecimiento en manufacturero. La vi, muy bien. Tenemos otra pregunta aquí. Tú mencionaste las inversiones extranjeras, sobre todo en cervecerías de Monterrey y de Modelo aquí, que inyectaron más de 20 mil millones de dólares aquí, 15 millones en Modelo. ¿Cómo van el ambiente de seguridad respecto de inversión extranjera? Hoy hay Michoacán y hay otros, y ¿qué decimos a los inversionistas extranjeros que quieren invertir aquí en respecto de seguridad? Bueno, pues que deben estar preocupados. No, yo diría que desafortunadamente sí, junto con otros temas digamos fundamentalmente económicos, mucho del marco institucional para tener a un México mejor posicionado en términos de competitividad, en términos de seguridad de inversiones, ha sido precisamente el tema de la seguridad de la propiedad y el tema en general de los esquemas de seguridad pública, ¿no? Ha habido un rezago sustancial y eso tiene muchos digamos, cabos sueltos. Los municipios en general, en donde pues tenemos la relación más próxima entre el ciudadano y la población, han tenido históricamente una crisis de recursos económicos muy importantes, y los esquemas de seguridad en estos municipios, en muchos estados, pues es francamente deficiente, ¿no? Entonces, desde luego, creo que todavía nos falta por cuantificar
en mucho, la verdad, para ser sinceros. Si la cifra del tema de seguridad impacta en un punto o impacta en más de un punto al crecimiento potencial de la economía. Es algo que tenemos que reconocer y que, sin embargo, bueno, pues todos lo hemos estado viendo ahora. Este rezago es un reclamo social, pero también tiene que ver con cómo se está aplicando el gasto público y cuáles son, digamos, lo que en la lengua de Estados Unidos se dice el accountability del ejercicio del gasto público en términos de estos gastos de seguridad social, ¿no? Creo que nos va a llevar un tiempo y sin embargo me ha sorprendido que el ambiente en general de los negocios sigue siendo positivo, predominando, pero pues yo no negaría que el tema de la seguridad pues nos podría haber restado al menos un medio punto de crecimiento potencial. Hay quien piensa que puede ser hasta más, ¿no? Yo creo que la esperanza, no solo para los inversionistas extranjeros, sino para los locales y quienes vivimos acá, es que empiece a modificarse este marco institucional en términos de seguridad pública, que desde luego no tendríamos, es evidente que va muy rezagado respecto de lo que plantea las reformas económicas que vienen hacia adelante, ¿no? Muy bien. Y otro tema, otra pregunta. Mencionaste la economía informal que no fue atendido en reforma fiscal. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo afecta esta economía informal al país? O sea, ¿qué es que pierde el país con o gana el país con esta economía informal? Si puedo comentar un poquito al respecto. Bien. El INEGI nos ofrece estadísticas muy importantes en términos de cómo medir la informalidad en el país, pero con la que me quedo, digamos, más significativa, es que cerca del 28%, es decir, casi 3 de 10 personas que se declaran ocupadas, ¿no?, están clasificadas en el sector informal, ¿no? De acuerdo con los datos oficiales del INEGI. Estamos excluyendo trabajo doméstico y otras actividades. Tan solo digamos, el rubro más importante de economía informal, de que se declaran ocupados, pero en actividades o bien que no están cotizando en la seguridad social, o bien que no están tributando impuestos, ¿no? Pues son esos, ¿no? Casi 3 de cada 10 personas que nos declaramos ocupadas están estadísticamente, en términos oficiales, en el sector informal. Hay quien piensa que puede ser mayor ese efecto, ¿no? ¿Cómo nos genera esto? Bueno, hay distintos impactos. Uno, desde luego, es el fiscal, ¿no? Porque con una estructura de impuestos como la que tenemos ahora, en el que no hay impuestos generalizados al consumo, por ejemplo, pues la recaudación es sustancialmente menor, ¿no? El otro aspecto es de que la economía informal, pues normalmente los ingresos promedio son menores que los de un empleado en la economía formal. Y hay que recordar aquí digamos, el grueso de los ingresos clasificados por el propio INEGI, ¿no?, de la población. Tenemos que cerca del 70% de las personas que se declaran ocupadas y que están trabajando tienen ingresos no mayores a 5 salarios mínimos, ¿no? Es decir, solo el 25% de las personas ocupadas, o yo diría que menos, cerca de 20% de la población tiene ingresos mayores a 5 salarios mínimos, ¿no? En general, la economía informal nos está reflejando la incapacidad de crecimiento que ha tenido la economía mexicana en los últimos años, la incapacidad de incorporar a esas personas a los esquemas de tributación, a los esquemas de seguridad social. Y al final lo que nos determina
es que una población con bajos niveles de ingresos y baja capacidad de insertarse en el sector formal, pues al final también nos significa un factor o una limitante al desempeño de la actividad económica global, ¿no? Entonces, creo que nos afecta por esos lados, por la tributación y por el potencial de crecimiento del mercado interno. Una pregunta más en este aspecto: si tú podrías hacer una hipótesis que convirtieran toda la economía informal a formal, ¿cuánto creen o sea, puedes mantener el mismo número de empleados o pierden todo, por ser que no son competitivos, como si tienen que pagar seguros sociales, etcétera, etcétera? Porque mayor parte es de salario mínimo o 5 salarios mínimo. Entonces no hay mucho grande potencial de recaudación fiscal, pero más es una fuente de ocupación, ponte así. Sí, de hecho, yo lo que diría es que evidentemente, además de que seguramente van a ser ingresos relativamente menores al principio, es decir, cuando se incorporan a la economía formal, pues los primeros ingresos son relativamente moderados, y conforme aumenta la productividad y la capacitación, pues los ingresos van mejorando, ¿no? Pero desde luego nos parece que en el tema de la recaudación resulta indispensable para México, más temprano que tarde, establecer una tasa de impuesto general al consumo, ¿no? Hoy, pues en buena medida, la mitad de los bienes y servicios no tienen una tributación en ese sentido. La recaudación es baja, pero además pues puede haber actividades en el sector informal que pueden trabajar toda su vida y no tributar un peso para el fisco, ¿no? Entonces, desde luego la estructura fiscal tiene que cambiar, tendría que cambiar para captar a través de vía consumo, de impuestos al consumo, tener ese impacto favorable de ir incorporando a las personas que están en el sector informal a la economía formal. A mí me gustaría agregar algo, porque sí, yo coincido contigo totalmente. La clave está en la parte fiscal, y yo creo que la otra mitad que se queda en el tintero, primero está todo este tabú del IVA, pero vamos a pensar que si ya rompimos el tabú energético, podemos romper el tabú del IVA. Y luego está el otro lado, que es la parte de incentivos, o sea, hacer que los mismos agentes económicos provoquen la formalidad. Y por ejemplo, a mí pienso que algo que ha funcionado en muchos otros países, que creo que íbamos más o menos en esa línea y nos hemos desviado con esta parte, con este cambio fiscal de este año, es que tu principal impulsor hacia la formalidad sea el consumidor. ¿A qué me refiero? Tú platica con cualquier carpintero, con cualquier taxista de un taxi pirata, lo que sea, de todo eso, que todos tenemos contactos en algún momento con un plomero, etcétera, etcétera. Deberíamos ser nosotros mismos los que le estuviéramos pidiendo la factura, pero tienen que darnos el incentivo para hacerlo. Y el incentivo para hacerlo es toda una serie, por ejemplo, de deducciones, etcétera, etcétera, que en el neto seguramente provocaría muchos más ingresos de lo que vas a acabar deduciendo. Entonces yo pienso que esa es la segunda parte, a lo mejor que faltaría cerrar, sí hacer lo del IVA, que es la clave, sin duda, y dos, provocar que nosotros mismos seamos los primeros en decir, a mí factúrame, porque yo lo voy a deducir, o puedo deducir en parte, ¿no? Y yo creo que ahí falta cerrar ese círculo probablemente, ¿no? Humberto, una pregunta de los asistentes para ti, acerca de las economías emergentes, ¿en qué punto ves a México? Y la segunda, en las economías emergentes, ¿cuál piensas tú que sean las que van a bajar? Sí. Perdón que repita, pero sí, yo creo que se está dando esta diferenciación en economías emergentes que va a seguir hacia adelante muy fuerte. Yo creo que México otra vez queda del lado de los que están haciendo el trabajo requerido
para quedar al lado de los ganadores, porque también tenemos la ventaja geográfica, en fin, cosas importantes que históricamente hemos tenido, pero que además está todo el tema de reformas y demás, que cerrando con una parte fiscal potente, yo creo que sería una combinación importantísima. Entonces yo creo que México debe quedar muy bien posicionado en el mundo emergente, pero sí es importante acabar la tarea, ¿no? Y la segunda parte, perdóname, de la pregunta era ¿qué economías? Ya, yo creo que hay países con una oportunidad enorme. Platicamos ahorita en el desayuno de Brasil, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Brasil tiene que entrar en esa segunda fase que México aparentemente ya entró, ¿no? Como que nuestra primera fase grande fue toda la apertura comercial, ¿no? Y fue el TLC y fue el GATT en su momento y toda esta situación comercial. Luego nos tardamos un poco y aparentemente ya entramos en esa segunda oleada de reformas y cambios para darle ese segundo empujón de crecimiento y de apertura a México. México yo creo que se destaca en la apertura comercial como pocos países en el mundo y falta esta segunda parte. Brasil es una economía cerrada, a final de cuentas, que sí han hecho cambios importantes, que bien mencionabas tú en el desayuno, el mercado interno es importantísimo. Yo creo que ese, por ejemplo, es un muy buen ejemplo Brasil, yo creo, de esos países que se pueden ir quedando si no hacen esos cambios. Brasil yo creo que tiene retos importantes, por ejemplo, podría ser de los que se quedaran, ¿no? Un Turquía, ¿no? Nosotros en BBVA tenemos inversión en banco en Turquía. Yo creo que también tiene una oportunidad gigantesca de posicionamiento hacia el futuro como un mercado emergente de gran relevancia, pero también está ahorita atorada en una parte estructural en términos fiscales, etcétera, que lo dejan ahí como que en el punto de decir para qué lado te vas a ir, ¿no? Y los mercados lo están reflejando, ¿no? Las bolsas de esos países, si bien la de México, como bien enseñabas, fue un año decepcionante, pues caímos como el 2%, ¿no? Estas otras bolsas han caído muchísimo más. Entonces yo creo que ahí esos países yo creo que están en ese punto de inflexión. Creo que México se posicionó 1 o 2 pasos adelante con el tema de la reforma energética. El otro paso adelante otra vez es la fiscal, y estos otros países yo creo que quedan con esos retos. 2 últimas preguntas para después darle la palabra a Helen, por favor. Una de ellas es, nosotros tenemos cada vez más contacto comercial, más relaciones comerciales con Europa. ¿Ustedes cómo ven el tipo de cambio euro-dólar? Bien, básicamente van a haber 2 movimientos, ¿no? En Estados Unidos, como bien mencionaba Humberto, aunque las tasas de interés de los bancos centrales van a permanecer bajas por mucho tiempo, en realidad la Reserva Federal ha iniciado un ciclo de normalización de condiciones monetarias. La primera etapa es la que estamos viendo, de ir disminuyendo de manera gradual las compras de bonos, y las tasas de interés de los bonos de 10 años del Tesoro, por ejemplo, el año pasado, en la segunda mitad del año, subieron 150 puntos base, ¿no? Este año seguramente los estimados hablan de entre 50 y 75 puntos base de alza adicional. ¿Por qué no mucho más rápido? Bueno, no mucho más rápido porque todavía se prevé que los niveles de desempleo pues son altos y que la inflación está controlada y en niveles bajos. Pero sin duda las tasas de interés en Estados Unidos, en la parte de los bonos del Tesoro, las tasas líderes, seguirán siendo con una tendencia de alza. A diferencia de la Reserva Federal en Estados Unidos, en Europa, con los niveles de desempleo tan altos que se tienen, ¿no? Y con los riesgos de tener inflaciones incluso por debajo de los objetivos de mediano plazo, bueno, pues el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra pues siguen preocupados por la actividad económica. Ahí no van a cambiar las condiciones monetarias. ¿Qué es lo que va a mover en ese sentido el tipo de cambio del euro dólar? Pues básicamente los diferenciales entre las tasas de interés, ¿no? Seguramente podríamos tener ese efecto, nos estaría dando un dólar relativamente más fuerte frente a la divisa europea. Pero por otro lado, ¿no? Tenemos noticias favorables de Europa. Como bien decía Humberto, por primera vez en este 2014 se tiene la expectativa de que la economía europea crezca alrededor del 1%. Y si bien no es gran cosa, ¿no?
Es una noticia positiva después de varios años de contracción económica, en particular en España, en Italia, en otras economías. Ese efecto del crecimiento económico de la zona del euro puede empezar a atraer, ya ha empezado muchos de los fund managers a nivel global hicieron desde el segundo semestre del año pasado una apuesta por la recuperación económica en Europa. Lo hemos visto en las bolsas europeas, que han tenido una tendencia positiva en la segunda mitad del año. Las noticias favorables de Europa en términos de crecimiento económico favorecen el regreso de muchos de los capitales que se fueron de Europa hacia otras economías como México, y están propiciando un regreso de esos capitales al mercado europeo. Eso significa un elemento positivo para el euro frente al dólar. Y en general, entonces, vamos a tener esos efectos mixtos, ¿no? Los pronósticos hasta ahora hablan de una paridad de 1.38 más o menos, pero tendremos esos efectos encontrados, ¿no? Si las cosas mejoran en Europa, más de lo que se prevé, podríamos tener un euro más fuerte de lo que ahora se anticipa por esa percepción. Y si en Estados Unidos las tasas de interés suben más rápido, bueno, también eso contribuiría a esa fortaleza. Entonces hay ese comportamiento mixto. De entrada, creo que a Europa no le conviene un euro muy fuerte, ¿no?, en términos de recuperación económica. Pero esos son los dos grandes efectos que vamos a ver a lo largo de este año, ¿no? La última pregunta, acerca de la corrupción, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo va? ¿Se va mejorando, va empeorando? En fin. Lo dejo. Yo mejor regreso a la del euro. No, pues es uno de los grandes retos en México, sin duda, ¿no? Yo te diría, a mí hay un fenómeno que se me hace interesantísimo. Cuando un mexicano se va a vivir fuera o a pasar una temporada fuera, unas vacaciones fuera, en Estados Unidos de vacaciones, somos sumamente respetuosos de la ley. Ve en cuestión, por ejemplo, cuando rentas un coche, etcétera, etcétera, de veras, no te pasas un alto, no das una vuelta prohibida, etcétera, etcétera. Entonces, a mí toda esta cuestión de que es cultural y está en el ADN del mexicano, etcétera, etcétera, pues algo habrá, sin duda, pero yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión de la aplicación de la ley, porque como bien decía un economista del grupo de Bancomer, pues a las leyes ahí están. O sea, no se trata a lo mejor de hacer otras y más, y ahora duplicar el castigo al que, si no se aplica la ley y a un cuate, en vez de meterlo de no meterlo a la cárcel a los 10 años que le tocarían, no lo metes a la cárcel a los 20 años que le tocarían, pues da igual, ¿no? O sea, no importa que el castigo sea 10 o 20 años, sino que no se aplica. Yo creo que es uno de los grandes retos, pero yo creo que va de la mano otra vez, ¿no? El tema no lo hemos tocado aquí, pero el tema de educación, el tema de incentivos, ¿no? Los incentivos necesitas alinearlos. Y hay ejemplos en el mundo clarísimos de la cuestión de incentivos. Por ejemplo, me voy a salir totalmente de tema, 30 segundos, Helen, lo prometo, y ya. La donación de órganos, ¿no? En España, cuando el default era no donar, era bajísima. En el momento que cambiaron, hicieron que el default fuera así, y pasa en muchos otros países, me conozco un poco el caso español, la donación de órganos es altísima, porque la gente dice, no, pues ¿para qué? ¿Cómo va a ponerle un no? Y lo pones a pensar y el default es sí. Yo creo que, tomando un ejemplo, insisto, muy fuera de contexto, pero que podría aplicar en general, pues es lo que está pasando en México. Tienes que poner los incentivos. O sea, la del ADN yo no me la creo, por este ejemplo que les decía. Y la segunda es, los incentivos no están ahí. Los incentivos están al revés, los incentivos están mal alineados y los deberías de ir alineando poco a poco para provocar otra vez el ejemplo que decía yo de la parte de pedirle factura al plomero, pues que tenga el incentivo la gente, etcétera, etcétera. Hay ejemplos buenos, el alcoholímetro en la Ciudad de México es un buen ejemplo, que hay de anécdotas, pero la gente sí piensa que es una aplicación de la ley real y verdadera, y te cuenta gente y de verdad que sí,
Seguro hay historias también, anécdotas del otro lado, pero en general la gente piensa que es muy real, ¿no? En fin, por ahí algunos otros ejemplos. Yo creo que falta alinear bien los objetivos, la aplicación de la ley como está, no necesitas yo creo que cambiarla necesariamente, pero sobre todo yo creo que incentivos mejor alineados en general, ¿no? Bien, de acuerdo con el programa, pasamos ahora con Helen para que nos haga favor de su presentación. Pues por fin. Estos economistas. Bueno, después vemos cómo funciona. Buenos días a todos. Y primero, muchas gracias a la Cámara Nórdica por invitarme para presentar este tema de hoy. Para los que no me conocen, soy Helen Berglund. Trabajo como financiera en Ericsson, aquí en México. De origen soy sueca, pero ya llevo más de 15 años viviendo aquí en México, así que yo me considero chilanga, no sé qué dicen ustedes. El tema que quiero presentar hoy es el entorno del negocio de este año. Y bueno, como soy de Ericsson, quiero presentar un sector específico, no es energía, más bien es de información y comunicación, como Ericsson está en este sector, ¿no? A ver. Muy bien. ¿Qué podemos esperar de este año 2014? Pues ya hemos escuchado las expectativas de este año, hemos visto muchas tendencias y muchas cifras, así que no quiero entrar en detalles, pero quiero presentarles pocos números que nos puede servir para lo que voy a presentar en adelante. Primero, si vemos América Latina como una región en total, las expectativas dicen que la región va a crecer más o menos de un 3.2%. Es un poco más alto que los últimos 2 años, pero al mismo tiempo es un poco más bajo si vemos el promedio de los últimos 10 años. Esto nos puede indicar que a lo mejor estamos en una desaceleración de la región. Si vemos, por ejemplo, Brasil, ya discutimos un poco Brasil, pero las expectativas de este año es que va a crecer un 2.6%, y esto es un poco más abajo del promedio de la región. Al mismo tiempo tenemos varios países en la región que pensamos que va a crecer más. Por ejemplo, Perú, Chile y Colombia. Ahí se ve una expectativa más alta para este año y pensamos que van a crecer alrededor de un 5 o un 6%. Y México, como hemos visto, pensamos que va a crecer entre un 3 y quizás hasta un 3.4%, es decir, más o menos como el promedio de la región. ¿Qué es entonces que va a impulsar este crecimiento? Pues muchos analistas dicen que en los últimos años lo que ha impulsado el crecimiento es el consumo de productos y servicios. Ahora lo que dicen, lo que piensan, es que más bien van a ser las inversiones que van a ser el impulsor del crecimiento. Y claro, una inversión tiene que crear un valor. Y también va a depender mucho de la innovación que vemos en los diferentes mercados. También es un sector que va a impulsar mucho al crecimiento. Y aquí veo que no se ve todo el slide. No se puede subir, ¿verdad? No. Bueno, lo que dice ahí abajo, lo que no podemos ver, es que el sector de información y comunicación, lo que le llaman ICT o TIC en español, va a crecer más que el promedio, va a crecer hasta un 8%. Inclusive he visto cifras más altas para México, hasta un 13%. Entonces este va a ser un sector muy importante para llegar precisamente a estas cifras de crecimiento. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que vamos a ver un crecimiento más alto en el sector de comunicación?
no es que ya tenemos todos uno o dos celulares, tenemos el laptop, tenemos el PC, también tenemos un tablet. ¿Por qué podemos esperar que este sector va a crecer más que el promedio? Pues la verdad es que es un sector que está desarrollando muy rápido, es realmente una evolución, hay muchas nuevas tecnologías, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto. Hay tecnologías, ¿cómo se llaman? Cloud, tecnologías que se llaman Big Data, tenemos la movilidad y también tenemos todas las tecnologías de redes sociales. Y estas son algunas de las tecnologías que van a impulsar el crecimiento en este sector. Son términos un poco técnicos, pero más adelante vamos a ver lo que significan. Entonces, a ver. Cambios. ¿Por qué estoy diciendo que van a llegar estos cambios? Pues si vemos un poco la historia, podemos ver que tomó más o menos 100 años para conectar 1 billón de lugares en el mundo. Es decir, a través de la telefonía fija conectamos casas, oficinas, edificios, etcétera, ¿no? Entonces, en 100 años conectamos 1 billón de lugares. ¿Qué pasó después? Pues después llegó la tecnología móvil. Y en más o menos 25 años conectamos 5 billones de personas, en solamente 25 años. ¿Y qué está pasando ahora? Pues ya no estamos nada más conectando a lugares o a personas, ya estamos conectando objetos, cosas. Y la visión de Ericsson es que para el año 2020 vamos a tener más de 50 billones de objetos conectados en el mundo. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Qué impacto tiene esto? Pues les quiero presentar 5 factores, y veo que el slide se ha movido un poco, pero espero que lo puedan ver. 5 factores que van a impulsar este cambio y que van a ser muy importantes para el crecimiento de este sector. El primer punto es la movilidad. Movilidad como tal no es algo muy nuevo, ya llevamos algunos años con nuestros teléfonos celulares, pero este concepto de movilidad va a crecer todavía más. Hoy en día queremos movilidad en todo. Por ejemplo, una tendencia muy fuerte que estamos viendo es que la gente empieza a ver videos en los dispositivos móviles, en tu smartphone o en tu tablet. En una investigación que hicieron, 43% de los usuarios de smartphones dijeron que mínimo una vez a la semana entran para ver un video. Y esto va a crecer. El próximo paso es que vamos a empezar a ver televisión en los dispositivos móviles. Y se piensa que inclusive durante este año las frecuencias que la gente entra para ver videos va a sobrepasar, va a ser más veces en los dispositivos móviles que en los PCs. También en una investigación de Ericsson, estimamos que el tráfico que generan los smartphones, 25% del tráfico es precisamente de videos y 40% del tráfico de los tablets es por el hecho de ver videos. ¿Y por qué entonces es un hecho importante que estamos viendo más videos y películas en los dispositivos móviles? Pues lo que pasa es que ver videos requiere mucha capacidad de las redes. Es decir, tenemos que invertir y crecer las redes. Y así llegamos al
al segundo punto, al segundo factor, que es el incremento de la demanda de datos. Es decir, vamos a ver una demanda muy grande de más capacidad en la infraestructura, más calidad y también más seguridad. Y claro, esto crea inversión. Inclusive hay reportes que estiman que el tráfico puede duplicar nada más en este año 2014. Si vemos el tercer factor, que se llama Big Data. ¿Qué es Big Data? Es un término un poco técnico, pero lo que dice la palabra es que son datos grandes, es decir, mucha información. Y realmente en las redes de hoy hay mucha información. Y este concepto Big Data significa que se intenta recompilar y analizar esta información para que las empresas la puedan usar en sus estrategias de marketing, de venta y de servicio al cliente. Por ejemplo, 64% de las empresas en América Latina están diciendo que van a usar las redes sociales en sus actividades de marketing y venta. Y realmente es una tendencia que es muy fuerte en América Latina, inclusive más fuerte aquí que en otras regiones. América Latina es una región que usa mucho, por ejemplo, el Facebook. La penetración de Facebook en México y de Brasil es más alta que en muchos otros países. Eso nos dice que este concepto de Big Data tiene mucha posibilidad de crecer aquí en la región. El cuarto concepto es lo que se llaman Internet of Things o Internet of Everything. Y aquí podemos relacionar directamente a la imagen que mostré antes de los 50 billones de objetos conectados. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante y muy relevante para este foro. Hace unas semanas Ericsson y Volvo Car presentamos un proyecto conjuntamente de un sistema de un Connected Car. Y es que todos los coches nuevos, vamos a decir, algunos de los coches nuevos de Volvo tienen este sistema implementado y ahí tú estás conectado. Ahí puedes usar diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, en muchos países hay aplicaciones que te ayudan a encontrar un estacionamiento y en ese sistema directamente no nada más encontrar el estacionamiento, pero también pagarlo. También este sistema es muy útil para Volvo en este caso porque puede estar en conexión directa con el usuario del coche, con el dueño del coche. Y esto es muy útil para lo que es el servicio al cliente. Inclusive ciertos servicios del coche, hoy sabemos que los coches funcionan porque tienen software y las actualizaciones del software ya se pueden hacer remotamente. No tienes que ir a la agencia o al taller para hacer esta actualización. Y esto es un ejemplo muy interesante, pienso yo, y seguramente vamos a ver en el futuro ese tipo de cooperaciones entre diferentes industrias para usar precisamente la tecnología móvil. Otras industrias, por ejemplo, puede ser transporte, educación, salud, energía, y yo creo que podemos pensar en muchas más industrias donde podemos ver este tipo de cooperaciones. El último factor está relacionado con los dispositivos. Aquí lo que esperamos es que los precios van a bajar bastante, especialmente en los dispositivos de las tecnologías maduras, que son por ejemplo los PCs y los laptops. Y también vamos a ver nuevos dispositivos. Lo nuevo para este año, por ejemplo, van a ser los smartwatches. En tu reloj vas a tener tus mensajes, mandar, recibir mensajes, poder usar aplicaciones, etc. También hay smart glasses y vamos a ver mucho más de este tipo de
de dispositivos que se puede llevar, wearable devices, como dicen en inglés. Eso también es muy importante porque eso significa que más gente va a tener acceso a los dispositivos. Y esto, claro, significa más tráfico y, claro, más inversión. También lo que hemos visto es que algunos gobiernos en diferentes países, gracias a los precios más bajos de estos dispositivos, están iniciando lo que llamamos mega projects, los proyectos muy grandes para modernizar diferentes sectores, por ejemplo, educación, salud, etcétera, ¿no? Bueno, esos son los 5 factores que quería presentar. Y esto nos lleva a un cambio, una transformación. Quizás no lo estamos viendo ahora, pero yo creo que se puede decir que es una revolución. Es algo que va a cambiar totalmente cómo vivimos nuestras vidas. Y ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Va a cambiar cómo vivimos, cómo comunicamos, también va a cambiar cómo estamos haciendo los negocios, va a afectar cómo manejamos las empresas, cómo organizamos las empresas, las competencias que necesitamos en las empresas. Y es un cambio que no podemos parar y hemos visto nada más el comienzo. Y realmente la visión que tenemos en Ericsson es que es un cambio que es para bien, es un cambio bueno para la sociedad. Dentro de Ericsson tenemos un programa que llamamos Technology for Good y son varios proyectos que tenemos en la región y son proyectos que apoyan a sustentabilidad, responsabilidad social en diferentes sectores como salud, educación, etcétera, ¿no? Y si quieren conocer más de estos proyectos o de estos cambios que les he presentado, pueden visitarnos en nuestra página de ericsson.com. Y para terminar, la sociedad conectada. Pues lo que decimos es que si una persona se conecta, cambia el mundo de esta persona. Pero si todo está conectado, el mundo entero va a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta que realmente debía hacer desde el inicio, ¿cuál es la historia de Ericsson en México? Pues una pregunta interesante. Tiene una historia muy larga y muy interesante aquí en México. Y como dicen los ganadores de Oscar, ¿no? ¡Ay, qué sorpresa! No sabía que iba a llegar esta pregunta, pero aquí tengo algunas notas. Pues realmente Ericsson se crió en Suecia en 1876 por Lars Magnus Ericsson, por eso el nombre de la empresa. Pero aquí en México empezamos en 1904, es decir, llevamos ya más de 100 años, sí, 110 años aquí en México. Y al principio, pues era una pequeña empresa, claro, pero creció bastante rápido y en unos pocos años éramos más de 400 personas aquí. Empezamos, bueno, creo que fue en 1947, junto con algunas otras empresas, participamos en la creación de que después fue Telmex, y Ericsson fue el operador realmente de telecomunicación aquí en México. También después en los años 60 empezamos con producción aquí en México, producimos teléfonos para Telmex. Y después hemos seguido creciendo y hoy somos una empresa bastante grande de empleados, tenemos empleados directos más de 1.700 personas y casi 3.000 si incluimos toda la gente cooperando con nosotros. Nosotros sí estamos invirtiendo ahora en México, tenemos un nuevo centro de servicio
que da servicio tanto a América Latina como a América del Norte, Canadá y los Estados Unidos. Y ahí estamos empleando básicamente 1000 personas por año durante los últimos años. 1000 personas por año, sí. Entonces sí, nosotros creemos en México, estamos invirtiendo aquí y esperemos que en el futuro también. Muchas gracias. Y otra, escuchamos que Ericsson llegó antes que Telmex como monopolio aquí, y nos llegan las siguientes preguntas. La apertura del sector telecomunicaciones en México, ¿cuándo se realiza esta reforma? Y la otra, lo mismo, apertura de monopolios en el sector, ¿es una reforma fundamental para México? Son dos preguntas. Pues Ericsson en general, se puede decir que apoyamos todas las iniciativas que es para el bien del sector, y también en todos los países que estamos, que son más de 180 países, nosotros trabajamos dentro de los marcos legislativos que hay en cada país, y claro, apoyamos a las iniciativas y apoyamos a nuestros clientes para que ellos puedan ser más exitosos dentro de los diferentes mercados. La segunda pregunta no entendí. Apertura de monopolios en el sector vía la reforma fundamental para México. Pues mira, yo creo que en todos los sectores y todos los países, yo creo que no favorece monopolios. Creo que lo escuchamos un poco antes también en las otras presentaciones. Y yo creo que en este caso nosotros podemos apoyar a más clientes si no es un monopolio y así podemos también apoyar a los países, ¿no? Sí. Otra pregunta del público. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos concretos de cómo el aumento de tráfico aumenta la inversión? Y viene aquí otro, dice, por ejemplo, ¿cómo nos afecta a las empresas business to business? Pues en la primera pregunta, un poco lo que vimos en la presentación es que aumenta el tráfico si nosotros todos usamos más las tecnologías. No sé si han detectado, si han intentado ver un video en sus celulares, ustedes saben que requieres una capacidad alta para poder verlo bien, para que no se pare o no se puede ver bien. Y todas estas aplicaciones, el uso que nosotros tenemos de las redes, de los dispositivos, etcétera, eso sí aumenta el tráfico en las redes. Y claro, entonces las operadoras, los dueños de las redes tienen que invertir más para satisfacer a sus clientes, es decir, todos nosotros que usamos los servicios de sus redes. Y en este sentido vamos a ver más inversión en ese tipo de tecnologías. La segunda pregunta. Business to business. Pues es un poco relacionado también lo que mostré antes de los 50 billones de objetos conectados. Vamos a ver tanto negocios conectados entre sí, vamos a ver dispositivos conectados entre sí, y mucho lo que piensan los analistas, no nada más Ericsson, pero las empresas medianas, inclusive pequeñas, van a adoptar más este tipo de nuevas tecnologías. Y claro, eso va también a aumentar el crecimiento del sector. Entonces, claro, va a ser un tipo de negocio también muy importante, y yo creo que ninguna empresa hoy en día puede no seguir este desarrollo que estamos viendo, ¿no? Pues muchas gracias. Yo le voy ahora a pedir a nuestro presidente, el señor Sergio Rivas, que nos haga favor de dar las últimas palabras y la clausura. Muchas gracias, amigo Rafa Llamas. Excelente es, yo creo que la palabra que podría de alguna manera acercarse a la definición de este panel. Muchas gracias a los panelistas, a Humberto, a Rafa, a Helen. Muchas gracias a mis colegas y amigos Richard Fangel,
y Rafa por la coordinación brillante de este panel. Y a todos ustedes, muchas gracias. Van a seguir habiendo eventos, pronto tendremos uno sobre temas fiscales, el día 29, está programado con el compañero Manuel Toledo, que será el expositor, y luego el día 31 un evento sobre sustentabilidad en la sede de Pricewaterhouse, el día 31 de este mes, y para los siguientes también tendremos la comunicación hacia ustedes. Por ahí creo que es evidente un tema sobre seguridad y el impacto en los negocios. En fin, les invitamos a que sigan por acá, y nada más cerraría parafraseando a alguien que algunos crecimos con sus historias, que decía que si les gustó este evento, pues por favor nos recomienden para que vengan más, y si no les gustó, pues mándenos a aquellos que no les caen a ustedes muy bien para que vengan entonces, pero no dejen de recomendarnos. Les agradezco mucho, muchas gracias a todos ustedes, y por favor estemos en comunicación. Muy amables a todos, muchas gracias.